Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, estamos acá otra vez más, como siempre, haciendo todos los vivos de todas las semanas. Bueno, la anterior no pudimos estar, dado que estuvimos recorriendo el país, estuvimos en la zona de Cuyo y bueno, o novedad, todas las noticias que están saliendo acerca de este famoso decreto de necesidad de urgencia. Así que vamos a hablar sobre eso. Te comentamos que nosotros, como siempre, no paramos, sí, durante la feria judicial, con lo cual seguimos trabajando tanto el estudio como en la Escuela Jurídica F. Bueno, ya le damos la bienvenida a Luciano Corbella. Hola a todos, digamos de dónde nos conocen, sí, clientes, empresas, alumnos. Última charla del año, pero esto no implica que no seguimos durante todo lo que es la feria judicial como hacemos siempre. Vamos a seguir con los vivos, dado que hay mucho de qué hablar. Luciano. Hola, Amalia, ¿cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo estás? Bueno, a todos los que se van uniendo, gracias por estar. Que nos digan si nos ven a los dos, ¿sí? Así podemos arrancar la charla, ¿sí? Si ven a Luciano, que modere la charla, y si me ven a mí, ¿quién les habla? Alguien que ¿Vos, nos vaya diciendo. eh, Eh, Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Vos me ves, Amalia? Yo no te veo, pero bueno, si la gente nos ve los dos, Ah, arrancámonos más. Alguno que no sea tan tímido, bueno, que se anima a decirnos esto. Reitero entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema que está en boca de todos, pero más que nada vamos a hablar sobre el área nuestra, ¿sí? Contratos, sociedades y alquileres también, ¿no? ¿Qué es lo que te interesa a vos? es verdad. Entre otros. Hola Fanny, ¿cómo estás? Te estoy ahí viendo. Decinos Fanny si nos ves a los dos. También algunos de los que se incorporan nos pueden decir si nos visualizan. Sí, Así perfecto. arrancamos. Ah, se ve y se escucha perfecto. Gracias, Patricia. Bueno, entonces, Luciano, todo tuyo. Bueno, gracias, Amalia, por invitarme. Bueno, estamos haciendo unos vivos extraordinarios sobre este tema, porque un poco, Ahí te como veo, ¿eh? pasa todos los años. Ah, ¿me ves? Sí. Ah, bueno, bien. ¿Vos me No, yo ves? no. No, no. No importa. Pero bueno, Bueno, no así, importa, esto es para que la gente se ría. ¿empezamos? Sí, Luciano, no, no, empecemos, pero para empezamos. aquellos que No, no, el te público se comento. renueva, contá un poco los vivos que hacemos. No, siempre hacemos vivos sobre temas de derecho societario, recorremos todo el país, asesoramos a empresas familiares principalmente, estuvimos también recorriendo todo este país, y bueno, siempre en general, en enero más bien es un mes de descanso, pero bueno, si bien todo lo que está pasando hace que muchas de las empresas, sea de cualquier tamaño, y también personas en general, haga que, digamos, cambien la forma de competir, cambien las reglas, cambie la normativa, en múltiples legislaciones, ¿no? Que las regula. Entonces, vos competías de una forma y ahora te cambian todas las reglas. La gente dice, bueno, ¿cómo me afecta a mí? Un poco la idea, si bien este decreto, o hay un decreto y hay una ley, que ustedes después quieran la menciones, vamos a hacer foco en lo que es derecho societario, el tema de alquileres y contratos. Hay otros temas más, obvio que son el tema de matrimonio, el tema de legislación laboral y otros temas más, pero el foco de esta charla se aclara que es sobre derecho societario, contratos y alquileres. Así que bueno, para empezar, hicimos esta aclaración, ¿cuál es el tema, cuáles son las dos legislaciones que hay? ¿Cuál es el DNU y cuál es la ley ómnibus llamada, o cuál es el nombre de esa ley que se envió al Congreso y que se va a tratar, se espera, en sesiones extraordinarias? Bien, bueno, diste la tecla, Luciano, y bueno, y a todos los que se incorporan, vamos a tratar de llevar un poco de luz a todo, ¿no? Porque mucho se dice y nada se Claro. entiende en el fondo. Justamente porque, fíjate vos que el 21 de diciembre de este año se saca el decreto de necesidad de urgencia, ¿sí? Son decretos que no siempre, ¿sí? Surgen y que cuando se dan, ¿sí? Un poco revolucionan todo lo que es las normativas de las diferentes áreas del derecho o de todo lo que tenga que ver economía, etcétera. Pero, ¿por qué diferenciamos y hacemos hincapié en esto? Porque este Sí, decreto que surge de necesidad de urgencia, reitero, el 21 de diciembre, ¿sí?, del 2023, está en boca de todos, es un decreto que consta de muchos artículos, específicamente 366, y habla un poco de todo, de la parte, como bien dijiste vos, impositiva, obviamente fiscal, laboral, societaria, contractual, de obligaciones, entre otras. Nosotros
hoy vamos a hablar del área que nos compete, más que nada lo que es societaria, un poco de contratos, aquel que obviamente también no está en lo que es el derecho porque le interesa mucho el tema de alquileres, que estuvo con tantas, bueno, con tantas controversias últimamente, ¿no? Por las leyes que ya hicimos varios vivos y que los invitamos a que los vean. También tengo que decirte, Luciano, que este decreto de necesidad de urgencia, todo el mundo se pregunta, ¿está vigente? Empezó y se confunden encima, con un decreto que ya tiene las suyas, con lo que es una ley, de un proyecto de ley, mejor dicho, que se llevó esta semana a cabo, donde también hace como que es una recompilación, se llama ley ómnibus, donde obviamente la gente se marea porque, bueno, esto es un proyecto de ley, que nada Claro. tiene que ver con ese decreto, ¿sí? Sí, pero Amalia, concretamente para los que aquellos se preguntan, bueno, saludamos a aquellos que se van incorporando, les comentamos que esto vamos a tratar sobre el tema de derecho societario, sobre el tema de contratos y alquileres. Esos son los tres temas dentro del vasto abanico de cambios que trae esta normativa del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Concretamente, ¿cómo se llama el decreto o el número de decreto y cómo se llama el proyecto de ley enviado al Congreso? Perfecto. Entonces, quise hacer esta introducción, Luciana, para que la gente no se confunda. Tenemos por un lado, decreto de necesidad de urgencia, que obviamente Claro. surge el 21 de diciembre del 2023, ya vamos a ver ahora cuándo entra en vigencia, y se llama, Sí. mejor dicho, lo titularon bajo Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, ¿sí? Ahí Wow, importante. bueno, ya la gente ya se sabe, porque la gente dice, ¿cómo lo busco? Bueno, si ven el título, Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina, es lo mismo que el decreto de necesidad de urgencia, que como digo, salió a la luz el 21 de diciembre del 2023. ¿Cuándo entra en vigencia? Porque aclaro, no está vigente. Entraría en vigencia este sábado, el 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque cuando se hace el decreto, no se especificó el plazo, con lo cual se entiende que vamos a hacer mención al artículo, ¿sí? Del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? En el cual dice que cuando obviamente no se especifica el plazo, se entiende, ¿sí? Que va a ser, específicamente lo dice el artículo 5 y 6, para aquellos que son abogados y alumnos que les gusta un poco más, se entiende que va a entrar de vigencia el decreto ¿cuándo? Bueno, obviamente 8 días posteriores, sin contar el 21, y no importa que haya feriados, porque tuvimos la fiesta, aclaro esto. Sí. Entonces, para aquel que le gusta un poco más el derecho, hilando fino, porque tenemos mucho público, el decreto tomó o va a tomar vigencia, para que seamos más sintéticos, más allá de lo que acabo de explicar, va a tomar vigencia el sábado 30 de diciembre del 2023. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahí, todo lo que vamos a explicar ahora estaría vigente. Más allá, que después lo puedan derogar o no, porque en todo lo que es los medios se piensa y se mezcla con la ley ómnibus, que ahora vamos a hablar también. ¿Qué pasa si no se cumple? Han también presentado rechazo al decreto, pero yo digo, ¿cómo vamos a aceptar ese rechazo si todavía no está vigente? ¿Se entiende? Es amparo. Sí, pero obviamente no está vigente lo que es el decreto. Reitero, el decreto 70-2023, que salió el 21 de diciembre del 2023, entrará en vigencia el 30 de diciembre del 2023, tomando los plazos del artículo 5 y 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el título de este decreto, por si alguien lo quiere bajar, lo quiere buscar, que consta de 366 artículos, tiene que ver con lo que dijimos al comienzo, que son las bases de la reconstrucción de la economía argentina. Perfecto, María. Entonces, bueno, dijimos, hablamos sobre... María, entonces lo que yo decía era lo siguiente. Bueno, hablamos sobre el primer decreto, el famoso DNU, que hubo sobre el 70-2023, dijimos el nombre y cuándo entra en vigencia. Y ahora lo que tenemos que nombrar sería la nueva ley, que se llama Ley Ómnibus, que digamos que fue enviada al Poder Legislativo para su tratamiento. ¿Y cómo se llama, María? Bien. Entonces, para aquellos que nos sigan, que nos vayan también, vaya a leer vos los mensajes, Luciano. Si soy clara, si hay algo que no se entiende, lo volvemos a explicar. Vamos a ser más vivos, trabajamos todo el verano como siempre y ahora mucho más. Reitero, este decreto de necesidad y urgencia,
que acabamos de mencionar, con su título, su fecha y su vigencia a partir del 30 de diciembre, no tiene Sí. nada que ver con lo que es el proyecto de ley que se mandó esta semana, que se llama, y lo ven en los medios, como la ley Ómnibus, ¿sí? En la cual esa Claro. ley Ómnibus no se llama igual que el decreto como título, ¿sí? Sino que justamente tiene que ver con lo que vos bien has mencionado al principio de la charla, que es y se denomina como principios y bases para la libertad de los argentinos. Esto es distinto al decreto de necesidad de urgencia. ¿Soy clara? Está bien. Clarísimo. Bueno, saludamos a aquellos que se van incorporando, aclaramos que este es un vivo, pero va a haber más vivos a medida que hayan diferentes cambios, actualizando, porque la gente dice, bueno, ¿cómo me impacta a mí? ¿De qué se trata? Muchas veces por el ruido de comunicación, uno opina una cosa, otra uno dice, bueno, ¿esto es cierto o es una opinión? Acá lo que estamos hablando no es sobre temas políticos, sino es analizando técnicamente el decreto y la ley enviada, el proyecto de ley enviado al poder, digamos, poder legislativo, al Congreso, ¿no? Entonces dijimos, hay un decreto por un lado y hay un decreto y hay un proyecto de ley. Eso sería la base para estos vivos. Para luego ir tratando punto a punto, quizás en este vivo, o quizás en próximos vivos, cómo te afecta a vos desde el punto de vista de alquileres, de contratos y del derecho societario. Sí, bueno, sí, después de otros marcos vamos a tratar porque no es la especialidad que tratamos. No es que no existan, no, lo Pero aclaramos, sí, ¿no? pero sí vamos a hablar durante todo el verano, porque, por ejemplo, el área que más está vinculado a las empresas también es Luciano la laboral, con lo cual eso vamos a ir Sí. hablándolo a medida que pase los días. Perfecto, bueno, tuvimos una entrevista, estuvimos por viaje en San Luis, nos hicieron una entrevista en FM Alternativa de San Luis y hablamos sobre un poco el tema de alquileres, que es un vivo que hicimos varias veces, dado que hubo varios cambios, varias normas en el medio. Entonces, bueno, un poco creo que vos fuiste muy clara, que está en tu perfil, en @amalia.fensore, donde está toda la entrevista que se habló de pleno en ese tema, todos los likes que hacen, asuman a poder difundir más lo que hacemos, tanto en @amalia.fensore como en @Luciano Corbera. Trabajamos en todo el país sobre asesorando a directorios, en especial de empresas pymes y empresas familiares con toda problemática. Del punto de vista de alquileres, ¿quieres hacer una breve síntesis para luego contar qué trata de este nuevo proyecto de DNU, el tema de alquileres? Bien, está bueno lo que aclaraste. Esto fue un vivo que hicimos, creo que uno de los últimos que hicimos hace poco, porque después viajamos a Cuyo por trabajo, asesorando empresas, y Sí, justamente lo tengo que mencionar, ¿no? Porque justamente la gente pregunta, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Firmo, no firmo? ¿Está vigente mi sí, contrato o no? El tema es el siguiente, vos, si recordás, y lo voy a hacer bastante sintético para aquel que, bueno, no escuchó nuestro vivo, si vos recordás, Luciano, nosotros teníamos una ley de alquileres antes de la pandemia, en la cual todo el mundo usaba, era la más típica, si renovábamos, mejor dicho, hacemos el contrato cada 2 años, años. teníamos una actualización semestral, ¿sí? Obviamente era en peso, la garantía no se aceptaba recibo de sueldo, sino que era la típica, ¿no? Préstame como garante, le decía yo a un No, amigo, sí, un inmueble, sí, etcétera. Bueno, claro, todas estas cuestiones empezaron a diferenciarse cuando en julio, mejor dicho, en agosto del 2020, en plena pandemia, salió la ley, ¿sí? Nueva de alquileres, en la sí, cual tiene vigencia a partir de agosto del 2020 en adelante, no para todo lo que había pasado luego, o sea, la gente que había firmado anterior. Y esta ley lo que dijo claro, es, atención, vamos a hacer unos cambios, ¿sí? Ya no vamos a actualizar de forma semestral, vamos a actualizar bajo un índice que era el Banco Central. Sabemos me también acuerdo, que me acuerdo. ya no vamos a tener un plazo de 2 años, pasamos a un mínimo de 3. Hablo más que nada de vivienda para aquel que me está escuchando. Y obviamente, entre otras cosas, bueno, hubo algunos beneficios para la garantía en relación a los Claro, inquilinos, donde se aceptaban recibos de sueldo y otro tipo de garantías que ya en la práctica se estaban usando. Más o menos era esto lo que estaba pasando en lo que fue agosto del 2020 en adelante. Esta ley no prosperó, lo que hizo fue trabar más el mercado inmobiliario, más con el contexto de inflación y económico que teníamos en ese entonces y actualmente en nuestro país, con lo cual hizo que prácticamente no haya ofertas, ¿sí? En cuanto a inmuebles para darse en alquiler, ¿sí? Entonces, ¿qué claro, pasa? Porque obviamente estaba este miedo de aquel propietario que decía, ¿cómo voy a ir actualizando, ¿no? Con la inflación que hay pierdo dinero, y el inquilino que también tenía las suyas.
Bueno, ¿qué Así es. pasa? No, eso no es una cosita para los que están en ese rubro, dado que se actualizaba una vez al año, vos ponías un precio, suponete 10.000 pesos, y tienes que esperar Exacto. todo un año, que mientras tanto la inflación subía, pero al año recién te subían, Es- supongamos, el 100%, Exacto. entonces ahí cobras 20.000. Entonces la gente decía, ¿cómo hago? Entonces, bueno, por eso que hubo ese parate de que haya, por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires tan pocas unidades en alquiler, y muchas se iban a la Claro. venta, pero tampoco había muchas operaciones. Eso era, y la protesta había de inquilinos contra propietarios, propietarios contra inquilinos, a una pica que, digamos, no era provocada ni por uno ni por otro, sino era por esta inflación tremenda que había en el país, que hacía que al propietario ponga una unidad en alquiler y ya no le convenga porque a los 10 meses ya lo que percibe no es nada para poder, digamos, solventar ese monto inicial, no representaba nada o tenía que poner un importe mucho mayor y tampoco podía alquilarlo. Entonces ahí se generaba esa pica. Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchos intentos de cambios de esa ley hasta que, y ahí continuamos, María. No, a ver, lo que estaba pasando es que obviamente esta actualización, que en su momento, antes de agosto del 2020, antes de la nueva ley de alquileres, era de forma semestral y Sí, no teníamos ningún índice, pasamos a tener un índice anual, con actualización anual, con lo sí, cual esto, con el contexto económico, no facilitaba o no beneficiaba, mejor dicho, a lo que es el propietario. Ni hablar, bueno, la perfecto. disputa, sin entrar en eso, entre inquilinos y propietarios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasó lo que pasa ahora, ¿sí? O sea, nadie, ¿sí? Alquilaba nada. O lo que Así es. hacían, porque había otro tema, en la práctica, ¿qué se hacía? Bueno, en la práctica se hacía lo que todos saben, te lo digo porque yo estoy con muchas empresas, o Sí, sea, alquilaban por atrás en dólares, ¿sí? Pero vos sí, sabés que entonces si ese contrato tenía que ir por alguna eventualidad a algún juicio futuro, iba a tener sus inconvenientes, porque obviamente no es una moneda de curso legal en ese momento, y ahí la clave para lo que dice el decreto. Entonces, pasaba esto en la práctica, todos alquilaban en dólares o directamente no alquilaban, ¿sí? Y otra de las cuestiones sí, también que pasaban es que muchos hacían esto, hacían como que iban contratando como un contrato, diríamos yo, temporal, ¿sí? Como pasa con los Airbnb, ¿sí? En donde justamente, Airbnb, sí, exactamente, Airbnb, exacto, sí, en donde exactamente lo que sucedía, ¿qué era? Era que en vez de yo actualizar o estar sujeta a ese índice anual, por detrás en la práctica hacían esto, cada tantos meses y podía actualizarlo y ni hablar si eran dólares. Después veremos si era legal o ilegal, pero obviamente no nos sí, beneficiaba esa ley. ¿Qué viene a pasar con este sí, decreto? Bueno, en el principio dice, bueno, a ver, volvamos a esto de que prime el principio de autonomía de la libertad de las partes. Es decir, no, pero sean las partes. Después, Amalia, en el medio también hubo una modificación a la ley que pasó que hicimos el vivo, ¿te acordás que hicimos hace poco el Sí, vivo de actualización semestral? sí, 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 tal cual. Pero siempre, bueno, obviamente pasábamos con otro índice, ¿sí? El de la Actualización casa semestral, propia, ¿te entonces acordás? pasamos sí, claro, entonces ahí pasamos, Pero no no, pues en el medio mucho, saltamos de la ley, sí. pero lo que Pero no, a lo que me completamente refiero, esa nueva ley sí, cambió a que la actualización era semestral, al con índice de otro la casa indicador, propia, sí, casa pero propia y demás, pero lo que hacía que también compita contra los alquileres temporarios, que ahí no hubo normativa, entonces, bueno, había cada vez tampoco, no se solucionaba y seguía ese problema del déficit de alquileres o departamentos en alquiler. bueno, a ver, lo que yo estaba diciendo es esto. Esa nueva modificación que hubo, que fue una de las últimas y que hicimos el vivo, porque uno lo quiere decir todo rápido, porque bueno, esto es extenso, porque parece que siempre hubo Claro. modificaciones continuas, yo diría Sí, nefastas, a la ley de alquiler, porque estamos con lo que pasó antes del 2020, sí, después del 2020 y hasta sí, hace poco quisieron hacer un cambio sí, que también no resultó y que por eso ahora sí, estamos hablando de esto. El último cambio lo que hacía era sí, justamente lo que dijiste vos. O sea, que lo podían actualizar cada 6 meses, pero ya no con un índice del Banco Central, sino con el de casa propia, entre otros, ¿sí? Ahora bien, para sintetizar, esto es lo que venía pasando hasta ahora con los alquileres. Pero ninguna de estas sí, modificaciones, incluso la última, hizo que haya un equilibrio entre las partes, es decir, entre propietarios e inquilinos, ¿sí? Con lo cual sí. no funcionó nada de esto. Por eso es que se implementó en este decreto de necesidad de urgencia, que insisto, 70 del 2023 va a estar vigente a partir del 30/12,
¿sí? 12 de diciembre, o sea, ahora el 30 de Claro, diciembre del 2023, en diciembre. donde se está diciendo, atención, ahora vamos a hacer lo siguiente, derogamos todo esto de la ley de alquileres, vamos a darle prioridad al principio de autonomía y a la voluntad de las partes, que sean las partes quienes pacten o acuerden cuánto va a ser el plazo, cuánto va a durar ese contrato, y si no dice nada ante el silencio se entiende que va a ser 2 años como mínimo, pero que sean las partes que pongan el plazo, Claro. que sean las partes que fijen cómo va a ser la actualización. Atención acá, no te exige ningún ¿Qué índice? índice. ¿Qué índice? O sea, ¿qué índice O se usaba sea, antes? Te obligaban a un índice, antes te obligaban a un índice y ahora lo que te dicen es, bueno, vos mismo, entre partes, pueden libremente pactar qué pactar índice van a lo que hacer para quieran. exportar. Si querés adherirte a un índice, correcto, Luciano, lo puedes hacer, pero no te obligan como antes, que sí o sí te imponían estos índices que estuvimos viendo, antes el Banco Central, después el de casa propia, etcétera. Entonces, bueno, esos cambios están. Atención, el plazo, como dije, que dure lo que quieran las partes. Ojo acá, ante la nada, reitero, 2 años, pero que Claro, digan las partes el plazo, que fijen las partes el precio, etcétera. Entonces, en síntesis, en materia de alquileres, hicieron esto. Lo que sucede, y trajo mucho de qué sí. hablar, es el tema de que cuál es la moneda por la cual yo Ah, fijo el precio del alquiler. En la práctica, Luciano, sabemos que se hacían en sí, dólares, pero obviamente esto no sí. era legal, más que No era nada en legal, un no era legal. juicio, ¿sí? Sí, No lo podíamos atacar, no tenía. Bueno, hoy en sí. día dice, bueno, la moneda que sea la que quieran las partes extranjeras, ¿sí? Para eso también hubo que reformar, atención acá, un artículo A clave en ver, materia de contratos y obligaciones, que vamos a verlo en un rato, porque también esto es importante, y no solo afecta a alquileres, que es el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, por el cual nos está diciendo esto de que podríamos hacer estos alquileres, a excepción de este principio, en la moneda extranjera. Entonces es como que, en cierta forma, sin meterme en un tema político, sin decir de qué sí, lado estoy, inquilinos o propietarios, estamos como dándole un poco más de luz, después veremos si está bueno, nos encandilamos, sí. pero en lo que es la parte de alquileres, es decir, dando prioridad a lo que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Esto es en materia de alquileres y aquel que no llegó digamos, a seguirme en todo esto, porque de repente son mucha información, hay 2 vivos que hicimos previamente a esta charla, donde hablamos de lo que ya venía pasando con la ley de alquileres, con la nueva ley de alquileres, Sí. y hoy con este DNU 70-2023. Perfecto, Amalia. Estamos hablando ahora sobre los cambios del Poder Ejecutivo Nacional propuestos para el tema de alquileres. O sea, contamos la historia, qué pasó hasta que llegamos a esta situación. Seguramente, si vos querés ver en detalle, o sea, se hizo una breve síntesis, hay diferentes vivos tuyos, buscan en @amalia.sensor y ahí ven cada uno de los vivos sobre ese tema. Acá, bueno, leemos los comentarios, ¿te Ah, parece un poco? Porque la idea es, cada sí, uno, si te parece, hablamos sí, ahora sobre los cambios del DNU, sobre los cambios en materia de alquileres, o sea, sí. que nos hagan todos los comentarios y consultas sobre temas de alquileres, y luego vamos a ir avanzando con otros temas que se tratan en el DNU, pero la idea es alquileres. Acá nos dice, nos consulta, ¿y los contratos que ya están, cómo quedan? Bueno, bien, esa es la pregunta del millón, ¿no? Pero hay una respuesta a esto. Fíjate vos, ¿no? Todo Sí, lo que ya existe es un derecho adquirido, ¿sí? Por eso hay mucha gente que en este contexto, antes del DNU, estaba como frenada, ¿sí? Tanto inquilinos y sí, propietarios, porque decían, a ver, más que nada los propietarios, porque ¿qué decían? sí. Uy, ¿cómo voy a firmar un contrato que me ata a la última modificación con un índice cuando en realidad podrían haber cambios? Le respondo a esta grata persona que, bueno, que no sé de dónde nos sigue, que nos diga, me encanta, lo siguiente, los que ya están, todo es derecho adquirido, ¿sí? Estamos hablando de algo que va a estar en vigencia a partir ahora del 30 al 12-12 y que después, obviamente, veremos si se deroga o no, pero en principio es de acá en adelante, si es algo que se pacte lo 30 el contrario. 12, No hay efecto retroactivo, 30 el 12. ¿sí? Ah, perfecto. Sí, Entonces perdón, creo que está dije claro. 20. Sí, 30 el sí, sí. 12, dijiste 12, No, 12, no. 12. Es Así decir, para que se que, entienda también en materia de sí, contratos en general, todo lo que yo haya hecho,
¿sí? No puede, obviamente, no ser un derecho adquirido, también va a correr para sociedades, ¿sí? Entonces esa es la respuesta para este oyente. Hola, profe. No sé si fui clara, no sé el nombre de la persona anterior, de dónde nos sigue, que nos diga. Me gusta saber con quién hablo, es muy grato. Dale desde Munro. Ah, Desde Munro, buenísimo, conozco desde Munro, Munro. Sí, por conozco, supuesto. he ido mucho. Hay una empresa mía por ahí. Hola, Sí. profe, ¿qué dice ahí? No, espérate, te leo, Amalia. Ah, sí, de los clubes No, de el club fútbol, ya de nos fútbol no, pero metemos. está en la parte. Sí, No, de Amalia, porque societaria. también hay, Ya como hay muchos vamos. temas, como hay muchos temas, buscamos un orden a lo mismo. Estamos viendo eso. ¿Hay más cambios en el tema de alquileres? Creo No, que había un par de puntos más. no. A ver, está lo que te dije que prima el principio de la libertad, Eso de lo que sí. es autonomía, libertad de las partes, cada cual pacta lo que quiera. Ojo acá, no solamente voy a hablar de alquileres, también hago de todo tipo de contratos, pero termino con alquileres. Está el tema de que elegís el plazo, si no decís nada son 2 años, si no podés pactar el que quieras, el tema del precio, el tema de la moneda, que ahora puede ser obviamente en dólares, con estas reformas que te dije. Después siguen muchas cuestiones de antes, como la garantía, etcétera. Esos son los grandes cambios, ¿sí? No quiero tampoco ser tan, apabullar tanto con información porque hay mucha. Lo que sí digo es algo importante, Luciano. Sí, En materia de alquileres, que es un contrato, como en cualquier tipo de contrato, ¿sí? sí, Son obviamente obligaciones entre las partes, que obviamente prima este principio de autonomía de la voluntad de las partes, y que lo que se busca es sí. un equilibrio contractual. Eso es muy importante, ¿sí? Es muy Entonces, importante. Es una materia dentro de la currícula de abogacía, obligaciones, ese acuerdo de voluntad entre las partes para arreglar diferentes derechos y obligaciones, como algunas partes de la definición de contratos. Esas obligaciones, bueno, como tiene esa libertad de la persona que en su seno juicio, con capacidad, bueno, con todos los elementos que se habla en obligaciones, pacta entre las partes. Hay que ver si la oferta, y es un tema que ya no es técnico, hay que ver cuál es la oferta y la demanda y cuál es el poder de las partes para llegar a esa negociación. Pero bueno, eso es otro tema que perdón, pero no... lo que quise decir que, lo que quería decir, disculpa Luciano, que era importante en materia de contratos, no solamente de contrato de alquiler, que es lo que hablamos ahora y ahora seguimos con otros temas, es que en materia general Sí, de contratos, ¿sí? Más allá de esto de la autonomía, de la voluntad de las partes, ¿sí? De buscar ese equilibrio contractual, ¿sí? Lo importante también es el tema de que las partes, o más que nada si son asesoradas por un abogado, especifiquen bien las cláusulas de cualquier tipo de contrato, incluso en una sociedad, porque si no da confusión, más que nada con todo este compendio de modificaciones constantes que hay y que va a haber, porque va a seguir habiendo. Entonces, si no somos claros, trae duda y ahí estamos en un gran dilema. Con lo cual pido, por favor, a todo profesional que sea claro y que sea específico en las cláusulas contractuales a nivel general. así es. Bueno, sí, lo que es importante, digamos, parecía como que, bueno, siempre tradicionalmente para los abogados enero es con la feria, bueno, Bueno, para mí es un no. mes tranquilo, al contrario. No, pero yo sé, pero digo, es Aclaro, un mes perdón, tranquilo. No, aclaro, porque para aquellos que no nos sí, conocen, jamás para en feria, yo recorro el país con vos, Luciano, sí. trabajando muchísimo y para nosotros estos tiempos son muy, muy pesados, más que nada cuando vamos a empresas de afuera. Y ahora con esto, bueno, golazo, diría yo. Sí. Por eso están abiertos los vivos, así No, que aprovechenos sí. en toda esta temporada. Así es, bueno, un poco lo que les dijimos, hablamos sobre el tema de lo que son alquileres, también van a ver, si entran al perfil de Amalia.Fensore, van a ver que hay todo bien desarrollado el tema de alquileres, tanto la normativa actual como de las leyes anteriores, por si quieren ver, acá lo que tratamos es cómo es el nuevo DNU, cómo afecta, cuáles son los dos, el DNU y el proyecto de ley, para diferenciarlo, porque si no parece que uno está en vigente y otro es un proyecto de ley que se envió al Congreso, no está vigente, es un proyecto de ley, con lo cual la vigencia y la no vigencia hay que tener en cuenta porque si no la gente se confunde entre una temática y otra. Creo que eso es muy importante. Se habló sobre todos los alquileres. Si vos recién entrás, acá está Santiago Miani, bueno, del Colegio de Bien, Abogados de San Martín, los sí. saludamos. Gracias Buenos artículos ha hecho por Santiago, lo leí recibirnos. también. Muy buenos artículos, Sí, la verdad, muy buenos, yo también lo leí. Lo quiero igual felicitar porque la verdad retomando, muy claro. Lo sí, quiero muy felicitar porque claro, la verdad lo muy recomiendo. claro. Y también lo que sí un poco siempre se sugiere más en estos momentos, que a veces se hacían contratos en general, más allá ya nos vamos de los contratos,
sino de alquiler, llamamos a lo que es materia contractual, siempre se hacían muchas veces contratos pro forma, donde se llenaba como un contrato de locación, se ponía entre DNI tal y tal, previendo que eso está todo bien. Ahora es más importante y estás teniendo una cantidad de consultas muy, muy grande, tanto virtuales como presenciales, dado que ahora todo lo que vos equivocás es distinto porque, bueno, gracias a que nos dice Santiago, porque es distinto, tenés que cubrirte mucho más. Entonces la cantidad de consultas es cómo te afecta la normativa, cómo se hace un contrato, la cantidad de consultas que estás teniendo, porque, bueno, como estamos casados, te conozco, Sí, es muy, muy grande. Así que, bueno, y también por otro lado invitamos la verdad a, sí. que tenemos una visión integral en los directorios, también @Luciano Corbela, que, bueno, hago todo el tema de transformación digital y también asesoramiento a empresas familiares, con lo cual tengo la otra visión, no del derecho, sino desde el punto de vista de gestión de empresas, ¿no? Entonces ahí nos complementamos para dar un servicio integral. Bueno, entonces ahora, si querés, dicho esto queda grabado, después puede entrar en el perfil de Amalia, y aquel que entró por la mitad puede ver algún tema, y si algún tema tiene alguna duda, puede mandarte a vos por mensaje privado, ¿no? Ahora bien, en materia de los contratos en general, ¿qué nos puedes decir? Bien, entonces, hasta acá para hacer una síntesis para todos los que nos están escuchando y los que recién entraron. No se preocupen los que Sí, recién entran, como dijo Luciano, queda grabado y nos pueden preguntar. Dijimos algo claro, importante. Primer punto antes de entrar en contrato. Primero, decreto de necesidad de urgencia que entra en vigencia el 30 de diciembre del 2023, el sábado, no tiene nada que sí, ver con esta ley ómnibus en la cual sí también hay ciertos cambios en todos estos y aspectos. mucho. Nada que ver. Primero que una va a estar en vigencia, la otra todavía es un proyecto ley, ¿sí? Que vamos a hablar un poco de eso. Dos cosas distintas para que el que no sabe derecho o el que aún sabe no se maree. Segundo, hablamos de uno de los principales cambios que está en el primero del tema de lo que es el decreto de necesidad y urgencia 70-2023, Claro, que es el tema de alquileres, y ya lo explicamos, y sí, ustedes pueden retomar sí, también información de los vivos explicados antes de de este último vivo, valga la redundancia. Y ahora sí, sí, vamos a hablar entonces también de contratos y obligaciones, que es una temática que le interesa a sí, nosotros en cuanto a mi especialidad y a todos los que hacen también la parte del derecho o aquel que es alumno o aquel que es empresa cliente, porque ¿quién no hace contratos, Luciano? Y no solamente hace sí. contratos de alquiler. Entonces, ¿qué cambios, así a grandes rasgos, hay en materia, si de contrato o contractual, en lo que es el decreto 70-2023? Bueno, uno de esos ya los hablamos antes, que es el tema de esto de la moneda extranjera y que lo expliqué recién en la ley, en relación a la ley de alquiler, que es el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero hay otros tres artículos que estoy hablando con precisión, Luciano, porque hay muchos abogados que nos Dale, están escuchando, que tiene que ver con el 958, 960 y 989 del Código Civil y Comercial de la Nación. Reitero, 958, 960 y 989 del Código Civil y Comercial de la Nación. 958, ¿sí? sí. Lo que nos A habla, ver qué dicen. bueno, siempre nos hablaba de esto, de decir, bueno, en cuanto a materia de contratos, vos sabés que prima la voluntad de autonomía, libertad de las partes, y lo que siempre se decía, ¿sí? Que uno, ¿sí? Estaba a lo que es, por así decir, el tema de sujeto a lo que es la moral, las buenas costumbres, ¿sí? La ley. Vos fíjate que en todo tipo de actos, incluso en la Constitución Nacional, en su artículo 19, habla de las acciones Sí, privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral, las buenas costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Acá se modifica una parte de ese artículo 958 y suprime que el juez tome en cuenta esto que estoy diciendo, la moral, las buenas costumbres, la ley. Con lo cual, hay una contradicción también en lo que es este cambio, porque si bien se suprime el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación, hay artículos que sí las nombran, innumerables artículos, en el resto del código, y uno que tiene supremacía, que es justamente el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, hay que evitar estos, estas diferencias, porque ojo, lo que está sucediendo es que algunos artículos se modifican, mejor dicho, de forma parcial, como en este caso, pero a su vez quedan otros artículos vigentes que hacen alusión a ese, entonces entra esto del conflicto en lo que es la interpretación. Pero acá lo que tenemos que tomar en cuenta es el tema de que se suprime esto en materia de
la moral, las buenas costumbres, etcétera. Sí. 958, ¿sí? El otro El otro es el artículo, 960, ¿sí? Como también el 989, en el cual lo que hace referencia es que vos siempre lo que hacías era que ante algún conflicto X en un contrato, vos podías tener una interpretación judicial, ¿sí? Como siempre, como esto lo hemos visto. ¿Me seguís, sí, Luciano? sí, plenamente. Perfecto. No, pensé que te había perdido. Y que obviamente esto hacía el 960 que el juez, viste, tenía que actuar de oficio ante determinados casos. Y esto es muy, muy común y se ve mucho en el ámbito del derecho. Ahora estamos diciendo, atención, las partes deciden y no es que de oficio va a actuar el juez, ¿sí? Entonces, Ah, es importante. acá hay un tema que después, en el artículo 989, porque yo te hablé hasta ahora hasta el 958, de las morales, las buenas costumbres, 960, similar a lo que estoy diciendo, y el 989, que es otro de los cambios a nivel contractual, ¿sí? Habla también del tema de lo que hace a la intervención del juez. Por ejemplo, cuando hay una nulidad absoluta, ya se sabe que es absoluta, por Sí, ejemplo, no hay intervención que valga, pero a veces queda una mala interpretación en el sentido de cuándo interviene o en qué supuesto si la nulidad, por ejemplo, fuera parcial, estoy hilando fino. Y sí, este artículo está bien, pero 989 también se contrapone con otro que queda vigente, que es el 389. Con lo cual, ¿qué quiero decir? En materia contractual están estos cambios que en sí tienen contradicción entre ambos, ¿sí? Pero reitero, en materia contractual, artículos que se modifican para que aquel que está del otro lado lo pueda, bueno, visualizar, bajar un poco el DNU, son 765, que lo hablamos mucho en materia de lo que es alquileres, sí, 958, 989, 960. Esto es en perfecto. materia contractual y de obligaciones, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, para los que se van uniendo, estamos hablando sobre los cambios A lo que recientemente, voy, digamos. disculpen, perdón, No, no, Amalia, Para no, para te cerrar decía, mi idea, te da- porque si no la gente se da. bueno, Ari, Te digo algo. Antes, el juez podía, porque obviamente estaba, en cierta forma meterse en el contrato cuando es llevado a la justicia y decidir. Ahora lo que estamos diciendo es, las partes deciden, ¿sí? Cuándo y cómo son las reglas. Prima el principio de autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Y en todo caso, no van a poder actuar de oficio el juez. A eso me refiero en estos artículos que recién dijimos. perfecto. Bueno, para los que se van incorporando, esto queda grabado y lo que estuvimos viendo son las implicancias a nivel de lo que son alquileres, luego a lo que son obligaciones, que sean contratos, de hecho soy obligaciones de las partes. Entonces, si vos te lo perdiste, bueno, nos puedes ahora unas consultas, que abrimos un espacio de consultas, o si no, luego esto queda grabado en el perfil de Amalia, amalia.sensore, con lo cual ahí podés hacer las consultas sobre estas dos temáticas también. Y de hecho, bueno, se hizo también la diferencia para aquellos que se van uniendo hace poco a este vivo, se unen recién, la diferencia entre un decreto DNU que ya va a estar vigente el día 30 de diciembre contra la ley ómnibus o la ley, digamos, que se va a enviar al Congreso, y con lo cual esa está sujeta a la aprobación del Congreso, mientras que el DNU ya entra en vigencia el 30 de diciembre de este año. Con lo cual hay que saber, cuando hablan de los temas, hay que ver si un tema pertenece al DNU o pertenece al proyecto de ley, porque si no, uno va a tener vigencia, mientras el otro es un proyecto que se va a ver. Y ahí un poco, brevemente, lo que hoy se hablaba sobre el tema del matrimonio, que si vos te casaste, ibas libremente a casarte vos con tu mujer, con la mujer con el marido, iban, o personas del mismo género, lo que se hace es que se evita la instancia judicial, y esto también afecta a las empresas porque va a ser mucho más rápido cualquier gestión cuando vos seas socio, indicar cuál es tu estado civil, ¿no? Exactamente, bueno, entre otros cambios, ya que está, si nombramos para el público en general, también estaba eso, Sí, ¿no? O sea, que también afecta después en cierta forma a lo nuestro. Fíjate que en materia societaria no es lo mismo estar casado bajo el régimen de comunidad de bienes que separación de bienes por el tema de las acciones, ya lo vamos a ver después y lo vimos en varios vivos, pero en este caso suponte que nos casamos, antes obviamente, y bueno, nos casamos, vamos al registro civil. Entonces, claro, obviamente,
Para disolver ese vínculo, lo que ahora se dice es, no vamos a ir a un abogado, tampoco vamos a ir a un juez, vamos a ir al mismo lugar, con el mismo oficial, o en la misma, digamos, institución que nos casó, bueno, la misma institución, quise decir, o en el registro civil, que nos casó para pedir la disolución de ese vínculo, salvo, obviamente, las dos partes, ¿sí? Cuando ya hay conflicto, o cualquiera de otra, digamos, especialidad, porque hay determinados bienes, etcétera, no es que no vamos a ir a un abogado ni que se va a judicializar, pero en principio, si es simple, pasaría esto, al igual que esto va a pasar con la ley Ómnibus en materia de sucesiones, que lo vamos a hablar en otro momento. Claro, o sea, si esto nació en dos partes que fueron al registro civil, llegaron un par de testigos, de la misma forma va a esa parte, si después se hace un arreglo, y son bienes registrables frente a algún escribano y ya está, con lo cual lo que se busca es dar agilidad, pero también están, bueno, tanto los abogados como diferentes partes que están diciendo, bueno, por ahí no hay tanto control, pues bueno, ya es, esto es el dato, lo demás ya es interpretación de cada parte, si está bien, está mal, lo que estamos contando son las novedades. Las novedades, pero diferenciemos lo que estamos hablando ahora, que es el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, de lo que es el proyecto de ley Ómnibus, entre eso lo que acabas de decir. Pero para volver a lo que es el decreto, ¿sí? Hablamos de alquileres, un punto importante, hablamos de contrato, que lo explicamos recién, y nos queda el área que más me gusta y me apasiona, que es lo que hago yo, que es sociedades, y que un alumno por ahí, no sé si se fue o está todavía, preguntó, así que lo haga de vuelta la pregunta si quiere. ¿Te parece, Luciano, o querés decir algo más? No, quería invitarlos a todos, porque ya estamos medio justo de tiempo, hacer una breve síntesis sobre el tema de sociedades, porque cada tema da para hablar uno o muchos vivos, ¿no? Entonces, lo que decimos, bueno, acá Alejandro se une, este vivo se empezó a las 8, con lo cual nos quedan 10 minutos, 8 minutos, porque es el margen que nos da Instagram. Entonces hablamos sobre alquileres, matrimonio, contratos, y si tienen alguna duda, que nos hagan ahora o hasta las 9 para leerla y responderla sobre los temas que tratamos, no sobre los temas que se van a tratar acá, que tratamos en este vivo. Así que si no, me lo pueden mandar por mensaje privado y a mí le responden estos temas, ¿no? Volvemos a todos, gracias a todos, mucha gente está mirando este vivo. Y si querés hacer una introducción, no sé si vamos a llegar a todo lo que es sociedades, pero ¿cuáles serían los principales cambios a nivel societario? Llegamos porque en materia de lo que es el DNU 70-2023, los cambios no son tan, por así decir, no son tantos, como sí pasa, o un poquito más extenso, en el proyecto de la ley Ómnibus, ¿sí? O sea, no tienen cuestión de fondo en la ley. A ver, lo que hace el DNU es, hay algunos cambios que los vamos a ver, pero no hacen a una cuestión de fondo de la Ley General de Sociedades. Es decir, ahí, ahora Alejandro, ya te contestamos, ¿queda grabado? Sí, siempre, todos nuestros vivos quedan grabados y también se suben a YouTube, con lo cual, no te preocupes, quédate, escucha esta parte, escucha la síntesis final y después nos escuchás si querés, encantada, un gusto. Entonces, volviendo al tema, en materia societaria no es que hay grandes cambios a nivel de la Ley General de Sociedades, salvo los que voy a decir ahora. En materia de DNU, sí hay unos cambios que otros en lo que es el proyecto de la ley Ómnibus, ¿sí? Que ahora voy a mencionar. Vamos al decreto. ¿Qué nos dice el decreto como un alumno que estaba por acá, que puede salir a la luz de vuelta y lo saludo con mucho gusto? Él preguntó algo, ¿y qué pasa con los fútbol, las asociaciones? Bueno, a ver, en materia societaria lo que tenemos es, por un lado, que nos dice el decreto que las sociedades del Estado o empresas del Estado, ¿sí? O aquellas que estudió un poquito más en la facultad conmigo, de economía mixta, o sea, todas las sociedades del Estado, para aquel que no sabe de derecho, pasan a ser, o se transforman, mejor dicho, a sociedades anónimas. ¿Qué significa esto? Que se les va a aplicar todo lo que la Ley General de Sociedades aplica en materia de sociedades anónimas, ¿sí? Entonces, pasamos a sociedades anónimas. Ese es el primer punto, ¿sí? Obviamente... Ese, Amalia, ese era cuando vos veías una empresa, decía SE o Sociedad del Estado, ¿no? Claro. Entonces, y había una lista de más o menos 41, 40 y pico empresas, de las que, bueno, las Aerolíneas Argentinas, de Banco Nación, que por ahí son las más conocidas, AISA, pero hay bastantes por ahí menos conocidas, y eran sociedades del Estado, SE, y ahora será SA. Exacto, que las sociedades, muy bien, Luciano, esas sociedades de Estado, reguladas por leyes específicas, por ejemplo la 20 de 707, o otros decretos y otra ley, eran sociedades
valga la redundancia, empresas del Estado, Claro. que nada tenía que ver con el contexto de la Ley General de Sociedades, mucho menos con la figura de una sociedad anónima. Ahora, ¿qué nos dicen? Atención, todas ustedes, sociedades de Estado, pasan a ser sociedades anónimas. ¿Cómo pasan? Por un medio de lo que se llama en materia societaria reorganización societaria. Se transforman Sí. sociedades anónimas. Con lo cual, acá se toca, por un lado, el tema de lo que es sociedades de Estado o empresas de Estado pasan, se transforman, ¿sí?, a sociedades anónimas, y por otro lado está el tema de que en la parte de transformación, el capítulo de transformación que la Ley General de Sociedades trataba, que reitero, la transformación, al igual que la fusión y lo que es la escisión, son formas de reorganización societaria, y esto ya hablamos en vivos, Sí. pero vamos a hablar de transformación, se le agrega un primer inciso, en el cual lo que va a decir es justamente es que estas, que afecta mucho y se modifica a lo que es también el artículo 30. ¿Qué significa? Vamos por acá, para aquel que no sabe nada de sociedades. Artículo Sociedad 30 de Estado, artículo 30 de la Ley General de Sociedades. siempre Aclaramos cuando decimos hablo de artículo eso, 30. de la ley de sociedades, pero para que la gente no se maree. En materia de empresa del Estado, se transforma en SA, punto. Y se le aplica todo lo que es SA de la Ley General de Sociedades. Bien, Luciano. En materia del artículo 30 de la Ley General de Sociedades, hubo algunos cambios, ¿sí? En el cual, si uno se pone el fino, o tengo algunos alumnos acá, van a ver que dice que las sociedades anónimas, como las SRL, pueden ser parte, ceder o participar en cuanto a las acciones y cuotas de sociedades por acciones, ¿sí? Antes de la reforma de la Ley General de Sociedades, solamente las sociedades por acciones formaban parte de por acciones. Después, con el cambio de todo lo que fue la Ley General de Sociedades, a raíz del Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, dijimos que las sociedades anónimas y las SRL pueden formar parte de sociedades por acciones. ¿Qué me dicen ahora? ¿Qué me agregan? Que las asociaciones o personas jurídicas sin fines de lucro también van a ser parte de sociedades por acciones. Con lo cual, esto trae mucho de qué hablar en materia de lo que respecta al artículo 30 de la Ley General de Sociedades en cuanto a la participación. ¿Quién participa y quién no? Quiero hacer mención a algo. En relación a lo que un alumno por ahí me preguntó, no sé si está o se fue, donde justamente nos dice que, por ejemplo, los clubes de fútbol, que justo me preguntó eso, porque eso fue uno de los temas, son asociaciones, vos sabés, Luciano, ahora pasan a ser, ¿no?, lo que sería sociedades anónimas, ¿sí? Claro. Con lo que concierne sociedades anónimas. Pero ¿qué pasa? Es importante a tener en cuenta que cuando hagan esa transformación, reitero, esta forma de reorganización societaria, vos sabés, Luciano, que cuando vos haces un uso de una reorganización societaria, transformación, etcétera, lo que decimos, ahora voy, no sé qué me habla, pero ahora voy, Sí. ahora lo lee Luciano. No, Termino la idea. Lo que decimos que en el proceso de transformación societaria, ¿sí?, reorganización societaria, que es la transformación, siempre requeríamos el acuerdo unánime de los socios. ¿Recordás, Luciano? Y esto lo vemos mucho en escisión también, Luciano, cuando hay peleas, ni hablar de muchas cosas. Pero acá me agregan algo. Aclaro que hay, para aquel que dice que es una transformación, acá lo está dando brevemente, hubo vivos de 1 hora explicando de qué se tratan la transformación, las clases de decisión y todo. Exacto. Está muy bien lo que decís, o sea, la gente puede ver estos vivos, pero es verdad, la gente no entiende, piensa transformar. La palabra te dice, pasás de una asociación, que es una persona jurídica que no es sociedad, a ser una sociedad anónima. Ese hacer algo es transformación, que en la parte, o en lo que es el ámbito societario, se llama reorganización societaria. ¿Por qué? Porque se transforma. O otro caso de organización societaria, se une, la fusión. ¿Te acordás? Cablevisión, Telecom, todo eso. Ahora bien, en esta transformación, no es que yo digo, hola, vi luz, entré, Luciano, voy a pasar ahora a transformarme en otra sociedad. No, siempre requeríamos para estos formas de organización societaria el acuerdo unánime de socios, salvo pacto en contrario. Lo que acá te dicen que en materia de estas asociaciones, o estas que se van a transformar, obviamente,
se necesita al menos 2/3 de los votos de los presentes. Con lo cual, ojo acá con este cambio. Entonces, reitero, ¿cuáles son los cambios a nivel societario? Uno, el que hablamos recién, que es que las empresas del Estado o sociedades del Estado pasan a ser, o se transforman, como bien dijiste antes, sociedades anónimas. ¿Y, si se le ¿y qué quiere decir esto? Que se le aplica toda la normativa de sociedades anónimas. Van a la ley, la buscan, se aplica todo eso. O ven mis vivos. Ahora bien, esta transformación, ahora voy con lo que me dicen, eso de la ley ómnibus, ya vamos. Estoy hablando del DNU. Esta transformación... No, Amalia, pero igual está bueno que te hagan... Sí, pero no, pero quiero terminar la idea, y después vamos para no marear el resto. Ahora voy con Leandro, que está perfecto, pero déjame terminar la idea. Cambios del decreto DNU. Sociedades del Estado, empresas del Estado pasan a ser anónimas. Asociaciones, por ejemplo, los clubes de fútbol pasan a ser sociedades anónimas. Ese pasan a ser es bajo la forma de regulación societaria que es transformación. Se toca ese artículo 30, se toca el artículo 77 de transformación, se le agrega un inciso, donde también vamos a requerir los 2/3 partes de los presentes. No es que cualquiera dice me transformé, ¿ok? Y otra de las cuestiones que yo nombré en estos cambios, para cerrar la idea, y te dejo a vos, Luciano, para que me digas lo de los oyentes, otra de las ideas es el tema de transformación, ya te dije, las ideas... ¿El artículo 299 se cambia, no? El artículo 299... Sí, ahí voy. En el caso de que las sociedades anónimas, vamos de vuelta, las sociedades de empresas del Estado pasan a ser anónimas y automáticamente van a tener el control del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué es esto? También lo hablamos en un vivo. Hay sociedades abiertas y cerradas, es decir, aquellas que requieren un control de otro organismo estatal y que pasan, por ejemplo, la cifra de 50 millones de pesos. En este caso, las cerradas... Y que tienen cotización en bolsa. Las abiertas tienen cotización en bolsa. Exacto. Pero acá lo que me dice es, si es abierta o cerrada, en este caso, que las sociedades de la empresa del Estado pasan a ser anónimas, pasan a tener el control del 299. Tema 1. Tema 2. Cuando te transformás, toma en cuenta lo de los 2/3 en cuanto a los asociados. Tema 3. Ya hablamos que asociaciones pueden ser y pasan a ser sociedades anónimas. Club de fútbol, que le respondí acá a un alumno, creo que me preguntó. Y tema 4 es el tema que dijimos antes del artículo 30. Las sociedades anónimas y SRL ya participaban en otras sociedades por acciones, pero ahora también lo pueden hacer asociaciones o otras personas jurídicas sin fines de lucro. Perfecto. Eso sería lo que aclaramos para evitar las consultas, esto es lo que habla el DNU 70-2023, porque también hay muchos cambios que estamos viendo en la ley enviada al Congreso, que es distinto. Dicen, ¿por qué no hablan de eso, no? Bien. Así que no, eso es, bueno, ahora si querés vamos, ¿te parece, Amalia? Vamos haciendo las consultas, entonces les aclaramos. Acá saludamos a Marcelo Navarro, perito mecánico, justo, bueno, estamos con bastantes viajes y por eso no pudimos ir al after jurídico de accidentología, con el Colegio de Abogados, pero muy interesante. Perdón, Marcelo, si no hubiéramos ido. No, bueno, pero entonces hablamos de la diferencia entre el DNU y la ley ómnibus, la diferencia entre uno y otro, uno ya está vigente y otro es para ser discutido en el Congreso. Hoy hablamos de los temas vigentes, hablamos de temas vigentes sobre alquileres, sobre contratos, sobre el tema del régimen de matrimonio, cómo se puede hacer el tema de divorcios, y bueno, no hablamos sobre el tema de lo que serían sucesiones, y hablamos sobre los cambios que sí o sí ya vienen con el decreto 70-2023 en materia de sociedades, que eran las sociedades del Estado, el tema de las transformaciones, y cómo se hacen las transformaciones, y van sujetas al 299 de que son aquellas sociedades con cotización en bolsa. Exacto. Acá, si quieres, voy a leer un par de preguntas, Amalia. Sí, porque hay una pregunta que yo la leí a grandes rasgos, que hablaba de las SRL unipersonales, que la voy a responder, pero eso no es parte del decreto, insisto, esto es muy importante. Eso es parte del proyecto de la ley ómnibus. Pasa que se dio todo medio junto y la gente confunde. Por eso que si vos ven, no es que yo aclaré varias veces la diferencia entre el decreto y el proyecto de ley, porque como que uno dice, pero dijeron tal cosa, no, para eso todavía no está vigente. Y, por eso, otro tema, es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo porque dice, bueno, tal del tema de las sociedades, digamos, unipersonales, que son las SAS,
o la SAU unipersonal, la Sociedad Anónima Unipersonal, que son las dos únicas vigentes. Y bueno, acá nos hace una pregunta, Leandro Novelli, cuando hay unipersonalidad sobreviviente en la SRL, ¿no quedarían como sociedades de hecho? Bien, bueno, a ver, ahí estamos, primero, estamos hablando del decreto, después tenemos el tema de el proyecto de ley ómnibus, que ahí te iba a decir algo de las SRL. En el otro caso, sí, esto no sé si es un alumno o algo, todo lo que es cuando alguien queda solo, sí, 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 cuando alguien queda solo, obviamente queda en la unipersonalidad y si no se entiende exactamente eso. Pero acá, más allá de eso, y que lo vimos Leandro en clase, seguramente conmigo, no sé si este año o cuándo, porque tengo ya de tantos lugares que no me acuerdo, con todo respeto lo digo, pero No, sí, bueno, sí sé que es uno de los últimos, la última camada, y no sé si es de la UBA, si no me equivoco. Para lo que voy es, más allá de eso, sí, que también lo vimos en un vivo y que no quiero entrar mucho en eso porque si no voy a marear al resto, está bueno lo que me dijo este alumno porque me dio pie para lo que está pasando, lo que va a pasar con la ley ómnibus, ¿sí? Yo recién hablé, o hablamos, mejor dicho, Luciano, contigo, de los cambios a nivel de lo que es el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, vigente a partir del 30 de diciembre del 2023. Entre ellos, la parte de sociedades que recién hablé, quien quiera buscarla, afecta artículos 30 de la ley de sociedades, 77, entre otros. También hablamos de materia contractual. 299. Sí, 299, obviamente, en materia de lo que es sociedades de empresas del Estado. Pero esto es en materia de DNU, ¿sí? Como también todo lo que hablamos antes de contratos, de alquileres, etcétera. Pero cuando este alumno me habló de la unipersonalidad, que si bien ya lo vemos, lo explicamos o lo ven los vivos, etcétera, que me diga si le quedó claro, pero es correcto, Claro. me dio pie para lo que obviamente podría venir, porque hay un proyecto de ley, que es la ley ómnibus, Luciano, donde justamente entre los cambios que hacen a la ley general de sociedades, no son solamente los que dijimos recién, hay otros cambios y entre ellos está el tema de que las SRL podrían ser ahora, aparentemente, si eso después se aprobara, podrían, por eso dije podrían, porque es un proyecto de ley ómnibus, podrían ser unipersonales. Vos sabés que los únicos dos tipos que aceptan la unipersonalidad a la fecha, y esto lo saben los que están acá y si no se enteran ahora, son las CSA, bajo la figura Sociedad Anónima Unipersonal, que están dentro de la Ley General de Sociedades, o las SAS unipersonales, que están por la Ley de Capital de Apoyo al Emprendedor, la 27349. Pero ahora, con este proyecto de ley, podrían también ser unipersonales las SRL. Otro de los cambios que trae esta ley ómnibus en materia de sociedades es que también ahora todos los actos que se inscriban en registro público, acá sabés que es IGJ, y que aprovecho para decir que IGJ ahora tenemos otro director, ya no es más Nissen, está Vítolo, Daniel Vítolo, lo informo para aquel que quiera, cuando vaya al registro IGJ, acá en Capital, va a encontrarse que ya no está más Nissen, sino que está Daniel Vítolo, esto lo aclaro. Y si no, irás a persona jurídica de La Plata, o en la jurisdicción que sea. Lo que se dice con esta ley ómnibus, proyecto, ojo, ya termino Luciano, es que todo sería con herramientas tecnológicas entre uno de los cambios. Otro de los cambios, para cerrar, para que también sepan, ya que están intrigados, es que las acciones al portador dejarían de existir. Ya sabés que en la práctica las acciones para aquel que sabe sociedades son nominativas no endosables, ¿sí? Bueno, y hay muchos más que los vamos a analizar en la medida que esto avance. No, lo que decir era para evitar confundir a quienes nos están escuchando, es mejor hablar sobre lo concreto. Lo concreto es que el DNU afecta, y hablamos los temas de alquileres, temas contractuales y temas del derecho societario. Ese sería el análisis de los temas que a vos te afectan. Todo lo demás, vamos a hacer otro vivo sobre lo que pueda pasar, porque luego ese proyecto es enviado y puede haber modificaciones en el Congreso, con lo cual, si uno da por cierto algo y uno se rige por eso, es algo que puede llegar a pasar y por ahí no pasa. Entonces también hay que tener ojo. Es correcto, pero ¿por qué lo menciono? Porque justamente la gente se está, como todo está haciendo en el mismo casi momento, por así decir, porque esto del proyecto se mandó unos días y entra en vigencia el decreto ahora el sábado, lo menciono no para marear, sino para diferenciar, y que los cambios son distintos, que lo del decreto es lo que hablamos recién, es todo lo que hablamos recién. Lo otro está por venir. Lo otro está por venir, pero está bueno que lo sepan y me dio pie ese alumno, gracias. No, lo que yo decía era, hoy lo que hablamos para sintetizar es sobre los cambios en materia de alquileres, de contratos y de sociedades,
y un poco hablamos sobre el tema del matrimonio, pero lo que hablamos es los temas, lo vigente, lo que a partir del sábado es vigente. Lo demás, no se va a hacer un vivo sobre analizando los posibles cambios sobre ese tema, porque si no es como que uno mezcla lo vigente con lo que puede llegar a ser y luego puede ser cambiar. Ya me diste ahí una pauta más, o me trajiste lo vigente. Ojo que el decreto todavía no está vigente, entra a vigencia pasado, el 30. También lo aclaro, También lo aclaro porque hay muchos que dicen no, y empezaron a decir no, lo atacan. Momento, el decreto 70-2023, y con esto ya vamos así como redondeando la idea y te dejo a vos, Luciano, entra en vigencia el 30 de diciembre del 2023, o sea, el sábado. Y nada tiene que ver con el otro proyecto de ley ómnibus, que también afecta en materia societaria y muchos otros temas más, que todavía ni siquiera está vigente, y no tiene nada que ver con el decreto, ¿sí? Lo que sí es importante saber, ojo, que esto no lo dijimos, está muy bueno saberlo, para aquel que quiere hilar un poco más fino, porque tenemos público de todo tipo, no solamente alumnos, clientes o cualquiera que está en su casa y le interesa esto porque tiene una empresa. Aquel que es abogado, y en muchos acá es importante saber lo siguiente. Muchos se preguntan, bueno, ¿pero para qué estudió el decreto? Seguro lo van a derogar. Bueno, yo no sé si lo derogan o no. En caso de que se derogue, atención, porque esta ley o este proyecto de ley de ómnibus, en un artículo, ¿sí? En un artículo de su proyecto de ley ómnibus, menciona y ratifica lo que sería este decreto. Entonces, ojo acá, no es que no analizamos nada. Es muy importante todos estos cambios. Lo que pasa es que tiene mucha información. Lo que dentro del proyecto de ley, digamos, ratifica el DNU, pero bueno, estos son lo que hablamos, hoy es lo concreto, o sea, lo demás está por venir, pero no se sabe. Y bueno, acá solo adaptamos, si hay más consultas, bienvenidas, si no, este vivo queda grabado. También saludamos a Diego Rapaport, profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, también al Sapo Espotorno, del Colegio de Champagnat, acá de Buenos Aires, y a otros abogados y diferentes personas que se unieron. Les consultamos si tienen consultas sobre estos temas, sino queda grabado en el canal de Amalia. Y también lo que es importante resaltar, Amalia, que es el tema de las renegociaciones que hay producto de todos estos cambios, ¿no? Que estás con bastantes consultas, o con muchas consultas, por suerte, con el tema de renegociaciones, que es una forma de buscar, digamos, adendas y modificaciones de los contratos, producto de todos los cambios que están pasando, pero sin llegar a lo que es la instancia judicial, sino en un lugar colaborativo, donde se puedan llegar a decir, bueno, si hay cambios generales, vamos a cambiar las condiciones de los contratos, y vos estás colaborando con diferentes tipos de empresas, en general pymes y empresas familiares, tanto de Buenos Aires la mayoría, pero también hay casos que vos haces renegociaciones en todo el país, viajando y juntándote con las partes, con el cliente y con otra parte, con proveedores y demás, para adecuarse a lo que es la nueva situación del país. Así que bueno, ahí están todos los vivos sobre el tema ese. Les mandamos saludos a todos los que nos están viendo, no sé si tienen alguna consulta más, y si no también haremos vivos sobre el nuevo proyecto de ley ómnibus, de qué abarcaría sobre el tema de alquileres, tema de contratos y temas societarios, pero hay que saber cambios. Sí, bueno, a ver, entonces para cerrar, y aclaro algo. Primero, este es el último vivo del año, pero no significa que no seguimos al comienzo del año. ¿Por qué? Nosotros siempre seguimos los vivos, y esto aclaro a aquellos que no nos conocen, porque el público se renueva. Nosotros siempre seguimos los vivos, bueno, apenas comienza el año, no así con nuestro trabajo, porque nosotros jamás paramos durante la feria, seguimos y es cuanto más trabajamos, pero ahora, con todo esto, los vivos van a quedar abiertos. Ahora más todavía. Van a quedar abiertos los vivos y van a seguir abiertos los cursos de la Escuela Jurídica F en materia de todo lo que es sociedades, empresas y contratos, con los cuales estén atentos, porque obviamente, si bien nunca paramos, ahora menos que nunca con todos estos cambios. Lo que yo quiero decir para cerrar, Luciano, que creo que es la clave de todos estos cambios en cualquier área del derecho, ¿sí? Impositiva, laboral, previsional, comercial, porque tampoco hablamos de comercial, pero hay muchos cambios también en materia de todo lo que es derecho aeronáutico, aeronave, que por ejemplo todo ahora va a ser digitalizado, el tema de los warrants, que bueno, aquel que sabe comercial va a saber de qué estoy hablando, es el tema del depósito de granos en materia del campo, sí es muy importante, lo agrario, que también hacemos mucho de eso.
Todos estos cambios, que son algunos, ¿sí? Porque si uno agarra, insisto, el decreto 70-2023, son 366 artículos, con lo cual, ojo. Estos cambios, la clave, Luciano, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Feliz día inocente te iba a decir. No, la clave, ¿sabes? Esto no es un chiste, esto es de verdad, para todos los que nos escuchan. La clave es redactar bien los contratos, es decir, las cláusulas. Si yo no soy clara, precisa y determinada, voy a tener graves problemas a raíz de que las normativas están mutando prácticamente a pasos abismales, no digo ni para bien ni para mal, tendrá su ventaja de ventajas, pero la clave es esa, la clave es esa. No dejen de preguntar, no dejen de asesorarse, abogados, contadores, escribanos. Sí, también, bueno, hay que aclarar, más allá de lo que se comentó del tema de asesoramiento a lo que son directores de empresas familiares, también está la escuela jurídica. Vos has tenido últimamente muchas interconsultas con otros colegas, con otros abogados, porque por ahí tienen una duda sobre un tema, por ejemplo, cómo se implementa el artículo 60, designación de autoridades, o, bueno, diferentes temas. Entonces vos haces diferentes consultas con los profesionales. Y para los clientes, si no están en Buenos Aires, también lo que se hace son consultas vía Zoom, vía WhatsApp o diferentes medios, porque bueno, si quieren hacer algo es mejor, atento a todos los cambios que hay, es mejor una buena redacción que luego una negociación larga y tediosa, ¿no? Exacto, así que bueno, con esto terminamos el último vivo del año. Aprovecho, ¿sí? Para todos los que nos siguieron hasta ahora, que es una fecha clave, ya no estamos prácticamente pisando la fiesta de fin de año. Estamos en Navidad, porque para la Iglesia Católica Navidad dura una semana, con lo cual feliz Navidad para todos. Agradezco de corazón a todos los oyentes, ya sea por esta red social, por las otras que nos siguieron y nos siguen desde hace años, a partir de que estalló todo esto, que fue casi en la pandemia. Agradezco de corazón a todos los alumnos, exalumnos de las distintas instituciones que me siguen, eso me gratifica y me da mucha fuerza, porque aparte uno se debe a ellos, porque quiere decir que vos sabés que yo amo enseñar y me gusta que todos entiendan, con lo cual un beso grande y gracias por los saludos. Y aquellos que se incorporaron ahora, que no nos conocen, nos investigarán. Espero que les haya gustado. Les deseo junto a Luciano un buen, feliz comienzo de año 2024, a pesar de toda esta revolución, que obviamente estoy segura que puede ser para bien, o veremos qué pasa, pero para eso estaremos siempre. Veremos qué pasa. Lo importante es que los vamos a estar acompañando como siempre, por lo menos en el área que yo me especializo junto a Luciano, que es todo el área empresarial, societaria y contractual. Así que, Luciano, también agradezco a vos, que siempre sos tan gentil en moderar todas las charlas del estudio Amalia Fensore y Asociados, y bueno, tan gentil también con tu profesión. Así que, aquellos que están, amigos, que yo vi a muchos que se incorporaron, alguien me preguntó de qué comisión era, que no le entendí, pero bueno, si algo no pude contestar, me lo escriben por privado. Y bueno, en particular, la consulta, Fanny, Amalia, era una fiel seguidora, que siempre está en todos los vivos. Un beso grande a Fanny, ¿sí? No, te decía que la consulta que te habían hecho, y así la respondemos, es que vos das clases de sociedades, lo que era antes sociedades comerciales, en la cátedra de Eduardo Fabier Dubois. O sea, ¿en qué cátedra estabas en esa cátedra anoche? Ah, me preguntaba, sí, no, porque pensé que me hacía una comisión, y también estoy en comisiones de otras cosas a nivel profesional, entonces estuviste muy bien, hablaba de la facultad. Perfecto, igual aquel que quiere saber un poco más, nos investiga, estamos abiertos, lo nuestro es funcional. Bueno, vamos a seguir escribiendo, tenemos mucho por trabajar, y estos vivos siguen, ¿sí? Vamos a seguir a pedido del público, por muchas cosas. Das clases en la UBA, sí, en muchos lugares, en la UBA, en la Universidad Católica de La Plata, en mi escuela jurídica EFA, así que anótate. No, acá, bueno, a Alejandro Burela nos dice, bueno, das clase en UBA, sí, da clase Amalia en la UBA, en la Facultad de Derecho, en la materia de sociedades, otras más. en la cátedra de Eduardo. No, pero acá pregunté en la UBA, concreto, era de Eduardo Fabier Dubois, esa es la respuesta en concreto, ¿no? Después también, hay mucha gente que se está justo entrando, justo cuando estamos terminando este vivo. Este vivo queda grabado y se organizó el decreto 70-2023, cuáles son las cosas en concreto, diferenciando sobre el proyecto de ley que se va a debatir. Así que hay otras cosas que ahí vamos a tratar un vivo sobre los temas que se están debatiendo,
y también aclaramos que muchas veces ante la renegociación de contratos, producto de estas circunstancias, vos, Amalia, en el estudio das el servicio de renegociación de contratos, buscando la conveniencia mutua de las partes para que todos salgan ganando y puedan continuar vigentes las empresas, ¿no? También servicio de asesoría a asesores a lo que es directores de empresas, en especial de empresas familiares, y bueno, va a haber vivo sobre el proyecto de ley para separar de lo que hoy hablamos, lo que era el decreto 2023. Ahí siempre nos ayudan si dan likes a tanto @amalia.fensore, donde están grabados todos los vivos que hay, como en @Luciano Corbella, ¿no? Así que ahí, cuanto más se difunde, pues más podemos difundir lo que hacemos con los likes de ustedes. Así que muchas gracias, y bueno, hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Chao, chao. Hasta el año que viene. Chao.